Estimados amigos, buenos días a un café con José Noguera. Hoy hablaremos sobre la Gran Depresión. La Gran Depresión ha sido la depresión económica más larga y severa jamás experimentada en el mundo occidental, provocando cambios fundamentales en las instituciones económicas, la política y el conocimiento. Sus efectos sociales y culturales no han sido menos asombrosos. Aunque la Gran Depresión se originó en los Estados Unidos, provocó caídas drásticas en la producción, provocó un gran desempleo muy severo y una deflación aguda en casi todos los países del mundo. Durante la Gran Depresión, millones de personas cayeron en la pobreza y muchos murieron de hambre. La Gran Depresión facilitó la llegada al poder de los nazis en Alemania, los fascistas en Italia y los militaristas en Japón, eventualmente conduciendo al mundo a la Segunda Guerra Mundial, la cual a su vez ocasionó la descolonización del África y del Asia y el desarrollo de todo el movimiento de los derechos humanos en el mundo. En América Latina provocó golpes de Estado en todos los países excepto en México, que acababa de salir de una guerra civil, y en Venezuela, donde hacía poco habían descubierto petróleo. El trauma de la Gran Depresión hizo crear instituciones modernas como el Seguro Social, el Seguro al Desempleo, los seguros de depósitos bancarios y muchas otras regulaciones bancarias. La Gran Depresión hizo nacer la macroeconomía y cambió la teoría económica. La Gran Depresión comenzó en 1929 y duró hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La depresión fue agravada por una multitud de causas como la disminución de la demanda de los consumidores, el pánico financiero y las políticas equivocadas de gobierno que hicieron que la producción económica cayera en los Estados Unidos y que fuera transmitido al resto del mundo por el mecanismo del patrón oro. La Gran Depresión comienza en los Estados Unidos como una recesión ordinaria en el verano de 1929, pero empeora notablemente y de forma continua desde finales de 1929 hasta principios de 1933. Los precios disminuyeron en 33%. La tasa de desempleo alcanzó 25% en Estados Unidos y 33% en Alemania. 15 millones de estadounidenses quedaron desempleados y la mitad de los bancos habían quebrado para 1933. Los estadounidenses no imaginaron que la Gran Depresión sucedería después de que el mercado bursátil colapsara, ya que el 90% de los hogares estadounidenses no tenía acciones en 1929. Incluso aquellos que mantuvieron sus trabajos vieron cómo sus ingresos se reducían en un tercio. La producción industrial en los Estados Unidos cayó 47% y el Producto Interno Bruto Real cayó en 30%. Como punto de comparación, durante la gran recesión de 2007-2009, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos disminuyó solo 4,3% y la tasa de desempleo subió hasta 10%. En Gran Bretaña, la depresión se vuelve severa a principios de 1930 y su declive fue un tercio del de Estados Unidos. Francia experimentó una recesión relativamente breve a principios de la década de 1930 y se recuperó en 1932, pero luego cae sustancialmente entre 1933 y 1936. En Alemania, la depresión entra con fuerza en el tercer trimestre de 1929. La caída de la producción industrial alemana fue similar a la de los Estados Unidos.
América Latina cayó en depresión a fines de 1928 y principios de 1929, un poco antes que los Estados Unidos. En Japón, la depresión comenzó relativamente tarde y terminó relativamente temprano. En todos los países industrializados, los precios cayeron 30% o más entre 1929 y 1933. La mayor flexibilidad de precios en Japón permitió una deflación inusualmente rápida entre 1930 y 1931, que hizo que la disminución en la producción fuese relativamente breve. Los precios que se negocian en los mercados mundiales disminuyeron drásticamente. Por ejemplo, los precios del café, el algodón, la seda y el caucho se redujeron a la mitad entre septiembre de 1929 y diciembre de 1930. La recuperación de los Estados Unidos comienza en la primavera de 1933. La producción creció rápidamente a mediados de los 30. El Producto Interno Bruto aumentó en promedio 9% interanual entre 1933 y 1937. Pero la caída había sido tan profunda que la producción finalmente volvió a su tendencia a largo plazo en 1942. La economía en Gran Bretaña dejó de declinar cuando el país abandonó el patrón oro en septiembre de 1931 y comenzó a crecer de forma sostenida a finales de 1932. Alemania y Japón comenzaron a recuperarse en el otoño de 1932 y Canadá y muchos otros países europeos más pequeños a principios de 1933. Francia comenzó a recuperarse con firmeza en 1938. La causa fundamental de la depresión en los Estados Unidos fue una disminución en las ventas que hizo disminuir la producción. Aunque esa caída tuvo varias fuentes a lo largo de la depresión, en conjunto acumularon una caída monumental. El declive estadounidense se transmitió al resto del mundo a través del patrón oro, aunque otros factores también influyeron en varios países. Los años 20 fueron una década próspera. Los precios permanecieron estables, aunque hubo ligeras recesiones en 1924 y 1927. Los precios de las acciones se cuadruplicaron entre 1921 y 1929. La década de 1920 es recordada como los locos años 20, por ser una década de crecimiento económico y de prosperidad generalizada. En el primer semestre de 1929, las ganancias de las principales 500 empresas de los Estados Unidos aumentaron 36,6% con respecto a 1928. Las ventas minoristas, las nuevas construcciones y los ingresos del ferrocarril y la bolsa de valores batían récord. Pero los síntomas ya estaban allí. Había un enorme excedente de trigo y en general de las materias primas desde 1928. De hecho, es la razón por la cual la Gran Depresión comienza primero en América Latina, que son los grandes vendedores de materias primas en Estados Unidos. El auge de la construcción de viviendas en los años 20 provocó un exceso de oferta de vivienda y una caída particularmente grande de la construcción en 1928 y 1929. Después de julio de 1929, la producción comienza a estancarse, aunque el desempleo marcaba un robusto 4%. En 1928 y 1929, la Reserva Federal eleva la tasa de interés de 4% a 6% para frenar el boom de la bolsa, lo que deprimió el consumo y la inversión, afectando a la construcción y a la compra de automóviles y reduciendo la producción general. El gobierno responde aprobando en junio otorgar $100 millones en préstamos a los agricultores. Pero en agosto se agrava la recesión al disminuir notablemente la producción de acero, automóviles y vivienda y la construcción se estanca y la deuda de los consumidores se dispara. Pero la bolsa sigue subiendo.
Cuando los inversionistas comenzaron a perder la fe en las grandes ganancias exageradas que esperaban las empresas, los precios empezaron a caer. Primero gradualmente, hasta que la burbuja estalla con el pánico del Jueves Negro del 24 de octubre de 1929. Las acciones pierden más del 11% de su valor. Después, el 29 de octubre, el famoso Martes Negro. La bolsa de Nueva York colapsa y el Dow Jones cierra con una caída de más del 12% adicional. Muchas acciones se habían comprado con préstamos garantizados por una pequeña fracción del valor de las acciones. En consecuencia, la caída de los precios de las acciones obligó a muchos inversionistas a liquidar sus participaciones, agravando la caída de los precios. En 3 meses, los precios de las acciones habían disminuido 33%. Esto redujo sustancialmente la demanda agregada estadounidense. La compra de los consumidores y la inversión empresarial cayeron drásticamente. Aunque el 1 de noviembre la Reserva Federal reduce la tasa de descuento por debajo del 6%, el Dow Jones baja a 198,60, casi la mitad de su máximo de 381,17, y sigue bajando hasta abril de 1930. La caída de la bolsa de Nueva York se convierte en noticia mundial. La crisis generó una gran incertidumbre sobre los ingresos futuros que llevó a los consumidores y las empresas a posponer la compra de bienes duraderos. Como resultado, la producción de los Estados Unidos cae rápidamente a fines de 1929 y en 1930, contribuyendo a la disminución del empleo en el país. En el otoño de 1930 hay un segundo golpe cuando se produce un pánico bancario en los Estados Unidos. Muchos depositantes simultáneamente pierden la confianza en los bancos y exigen que les devuelvan sus depósitos en efectivo. Pero los bancos solo tienen una fracción de los depósitos como reservas en efectivo y debieron liquidar préstamos apresuradamente para obtener el efectivo necesario, haciendo quebrar incluso a bancos que estaban solventes. En total, hubo 5 pánicos bancarios en Estados Unidos. En el otoño de 1930, en la primavera de 1931, el otoño de 1931, el último en el otoño de 1932, que continuó hasta el invierno de 1933 y culminó con un feriado nacional que declaró el presidente Franklin Delano Roosevelt el 6 de marzo de 1933. Roosevelt cerró todos los bancos y solo reabrieron después de ser considerados solventes por el gobierno. Para 1933, una quinta parte de los bancos habían quebrado. El pánico se produce por un sustancial aumento en la deuda agrícola, debido a que los altos precios de los productos agrícolas durante la Primera Guerra Mundial, que estimularon a los agricultores a endeudarse para invertir en tierra y maquinaria, y que con la caída de los precios agrícolas, los agricultores no pudieron pagar esos préstamos y había el temor de que los bancos colapsaran. La Reserva Federal hizo poco para tratar de frenar el pánico bancario. El retiro del dinero de los bancos hizo caer la oferta monetaria de Estados Unidos en 31% entre 1929 y 1933. Además, la Reserva Federal contrajo deliberadamente la oferta monetaria cuando aumenta las tasas de interés en septiembre de 1931, que es cuando Gran Bretaña decide abandonar el patrón oro. La disminución en la cantidad de dinero deprimió las ventas de varias formas. Por una parte, hizo caer los precios y por ende disminuir las tasas de interés a niveles muy bajos, porque la gente no pedía prestado porque los salarios y las ganancias también eran muy bajas. Los pánicos exacerbaron la caída del gasto al generar pesimismo. Adicionalmente, la quiebra de tantos bancos interrumpió los préstamos a muchas empresas que también por ende quebraron.
Es posible que la Reserva Federal dejara disminuir la cantidad de dinero para preservar el patrón oro. Si la Reserva Federal hubiera expandido enormemente la oferta monetaria, los extranjeros sabrían que el patrón oro en los Estados Unidos no era sostenible y hubieran sacado su oro. La contracción económica en los Estados Unidos disminuyó los precios, estimulando las exportaciones y aumentando las reservas de oro, es decir, atrayendo el oro del resto del mundo. Para contrarrestar esta tendencia, los bancos centrales del resto del mundo elevaron las tasas de interés, resultando en un contagio de la depresión al resto del mundo. En mayo de 1931, el Creditanstalt, el banco más grande de Austria, quiebra, desencadenando un pánico bancario en Europa. Por esta razón es que Gran Bretaña abandona el patrón oro. Los países más afectados fueron Austria, Alemania y Hungría. En 1930 promulgan la ley de arancel Smoot-Hawley en los Estados Unidos, que aumenta los aranceles de los productos agrícolas. En represalia, otros países hicieron lo mismo, lo que empeoró la gravedad de la depresión, tumbando el precio mundial de las materias primas y agravando la depresión, en particular en América Latina. Dado el papel clave de la contracción monetaria y el patrón oro como causante de la depresión, las devaluaciones y la expansión monetaria fueron las principales fuentes de recuperación en todo el mundo. Los países que abandonaron el patrón oro, como Gran Bretaña, fueron los primeros en recuperarse, mientras que Estados Unidos, que no devaluó sino hasta 1933, se recuperó sustancialmente más tarde. En Latinoamérica, Argentina y Brasil devaluaron en 1929 y tuvieron una recesión relativamente breve, y para 1935 ya se habían recuperado. Bélgica y Francia, que se aferraron al patrón oro, tenían en 1935 una producción industrial mucho menor que en 1929. La devaluación les permitía a los países expandir su oferta monetaria sin preocuparse por los movimientos del oro. La expansión monetaria en Estados Unidos comienza en 1933. De hecho, entre 1933 y 1937 aumenta en 42%. Esto se debió en parte a una importante entrada de oro causada por las crecientes tensiones políticas en Europa que precedieron a la Segunda Guerra Mundial. La expansión monetaria estimuló el gasto al reducir las tasas de interés y hacer el crédito más disponible. También creó expectativas de inflación en lugar de deflación, dándole a los préstamos mayor confianza en que sus salarios alcanzarían para cubrir los pagos de sus préstamos. La política fiscal juega un papel relativamente pequeño en la recuperación de Estados Unidos. La ley de 1932, que aumentó enormemente los impuestos para equilibrar el presupuesto federal, contrajo aún más la economía. El New Deal de Franklin Delano Roosevelt, que comenzó en 1933, incluyó nuevos programas para contratar a desempleados, para trabajar en proyectos de construcción y construir represas y plantas de energía en áreas deprimidas. El aumento real del gasto público y el déficit fiscal, sin embargo, fueron pequeños en relación al tamaño de la economía, por lo que los nuevos programas de gasto del New Deal tuvieron poco efecto expansivo. La Ley de Recuperación Industrial de 1933 estableció salarios mínimos por industria y la Ley de Ajuste Agrícola dio incentivos a los agricultores para restringir la producción, buscando aumentar los precios agrícolas. Estos planes, por otra parte, desalentaban el empleo. En 1937, la Reserva Federal aumenta las reservas requeridas de los bancos ante temores de una burbuja financiera, interrumpiendo la recuperación y causando una recesión. No obstante, el Producto Interno Bruto real de los Estados Unidos en 1939 era mucho mayor que en 1928 y en 1941 estaba 10% por debajo de su trayectoria de largo plazo, por lo que la Segunda Guerra Mundial jugó solo un papel modesto en la recuperación de la economía estadounidense.
Gran Bretaña tampoco utilizó la expansión fiscal en un grado notable para su recuperación sino hasta 1937, cuando aumenta sustancialmente el gasto militar. Francia expandió el déficit fiscal a partir de 1936, pero su efecto expansivo fue contrarrestado por la reducción en la semana laboral a 40 horas, lo que elevó los costos y deprimió la producción. La política fiscal tuvo mayor éxito en Japón y en Alemania. En Alemania, el déficit fiscal creció sustancialmente después de 1934 debido al gasto en obras públicas y al rearme. Y en Japón, principalmente por el gasto militar, lo que, combinado con una expansión monetaria sustancial y un yen subvaluado, devolvió a Japón al pleno empleo con relativa rapidez. La Gran Depresión y la respuesta política cambiaron la economía mundial. Lo más obvio es que aceleró, si no provocó, el fin del patrón oro. El sistema de Bretton Woods de tipos de cambio fijo que lo sustituyó después de la Segunda Guerra Mundial nunca fue abrazado con la convicción del patrón oro. Y en 1973 los tipos de cambio fijo fueron abandonados en favor de tipos de cambio flotantes. Los sindicatos y el estado de bienestar se expandieron sustancialmente a partir de los años 30. En Estados Unidos se estableció el seguro del desempleo y el seguro de vejez y sobrevivencia. Y no está claro si esos cambios se habrían producido si no hubiera ocurrido la Gran Depresión. Aunque en Europa estos programas existían antes de los años 30, se aceleraron durante la Gran Depresión. La regulación gubernamental de la economía, especialmente de los mercados financieros, aumentó sustancialmente durante los años 30. En Estados Unidos, por ejemplo, se estableció la Comisión de Bolsa y Valores en 1934 para regular las nuevas emisiones de acciones y el mercado de valores. La Ley Bancaria de 1933 estableció el seguro de depósitos y prohibió a los bancos suscribir o negociar con valores. El seguro de depósitos se volvió común en todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, eliminando efectivamente los pánicos bancarios como factor agravante de las recesiones. La Gran Depresión jugó un papel crucial en el desarrollo de las políticas macroeconómicas destinadas a moderar las recesiones y los repuntes económicos al llevar al economista británico John Maynard Keynes a escribir su teoría general del empleo, el interés y el dinero en 1936, el cual sugiere que un aumento en el gasto público y la expansión monetaria o unos recortes en los impuestos pueden utilizarse para contrarrestar las depresiones. Esta idea, combinada con un consenso cada vez mayor de que el gobierno debe intentar estabilizar el empleo, ha conducido a una política mucho más activa a partir de entonces. Las legislaturas y los bancos centrales de todo el mundo intentan ahora, de forma rutinaria, prevenir o moderar las recesiones. Ninguna década del siglo XX fue más aterradora para las gentes de todo el mundo que la década de los 30. Los traumas de la década incluyeron desorden económico, el auge del totalitarismo y la llegada de la más devastadora de todas las guerras. Esa década se recuerda de diferentes maneras en diferentes partes del mundo. En los Estados Unidos, la década de los 30 se recuerda por el pánico bancario que destruyó la fe en el sistema financiero cuando el desempleo limitaba la fe en el futuro. Se recuerda con la imagen de filas de gente con pan, vendedores de manzana en las esquinas, fábricas cerradas, una extrema pobreza rural y los refugios improvisados para familias sin hogar. En Europa, la década de los 30 se recuerda no por las dificultades económicas, que las hubo y eran considerables, sino por el espectro de Adolfo Hitler y su impulso por conquistar Europa y el mundo, a pesar de que la Gran Depresión había creado el entorno perfecto de inestabilidad política y una población económicamente devastada y vulnerable para la toma del poder por los nazis y la construcción del imperio fascista.
La situación era similar en Asia, donde la pobreza urbana y rural era una característica normal de la vida económica, y la década de 1930 se vincula más a la propagación y la brutalidad del imperio japonés. Nadie fue más responsable de transformar el equilibrio cultural de poder entre Europa y Estados Unidos que Hitler. Desde que asumió el poder en Alemania en 1933, la quema de libros, el despido de eruditos judíos en las universidades alemanas, su asalto al arte moderno y su conquista de Europa obligaron a lo más ilustre de la intelectualidad europea a huir a los Estados Unidos, ocasionando la masiva hemorragia de talento más grande que conoce la historia. Científicos naturales como Albert Einstein y Enrico Fermi, científicos sociales como Hannah Arendt o Erich Fromm, filósofos como Paul Tillich, novelistas como Vladimir Nabokov y Bertolt Brecht, o músicos como Igor Stravinsky o Bela Bartók, encontraron en América un nuevo hogar. Como resultado, Nueva York y Hollywood fueron reemplazando a París y Viena como el centro de la cultura occidental, y Washington reemplaza a Londres y Berlín como el centro de la política y la diplomacia al final de la Segunda Guerra Mundial. La Gran Depresión ha sido la crisis más grave de la historia moderna. A largo plazo, afortunadamente, a pesar de toda la turbulencia y el pánico, los efectos finales de la Gran Depresión fueron más tranquilizadores que revolucionarios, a pesar de que también ocasionó el auge de otra ideología totalitaria, el comunismo. Aún así, la Gran Depresión puso en evidencia la necesidad de los pueblos de hacerle frente a los problemas de la pobreza, el desempleo y las guerras, ayudándonos a construir el mundo moderno que conocemos. Estimados amigos, hasta aquí un café con José Noguera.